Buen día, mi nombre es Luis Esteban Santamaría Blanco y tengo el placer de presentarles una exposición sobre cómo se desarrollaron los conceptos de Estado, poder y democracia en Colombia. Este es un trabajo académico para la materia de Introducción a la Ciencia Política del programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Antes de empezar con este recorrido histórico, me gustaría aclarar los conceptos de Estado, poder y democracia. Aquí empezamos definiendo que el Estado es esa entidad jurídico, político, administrativo y legislativo que ejerce cierta autoridad soberana sobre una población y un territorio en específico. Y hacemos hincapié en esos tres puntos: la población que habita el territorio que a su vez está delimitado, y la soberanía, un estado siendo reconocido por otros estados, para terminar diciendo que estos son los tres elementos que pueden constituir un estado. Tenemos el poder, que es esa capacidad de poder influir en los demás para que hagan cosas que de algún otro modo no hubieran podido hacer. El poder se puede ejercer mediante, por ejemplo, la fuerza, presionar a alguien para que haga algo en contra de su voluntad, mediante la influencia, mediante, pues, puede ser la persuasión, o también mediante la capacidad, que puede ser la capacidad social o económica para lograr que la gente haga algo. Y finalmente tenemos el concepto de democracia, que es esa formación de esa forma de organización social en el que el pueblo ejerce una soberanía popular mediante la toma de decisiones colectivas. Puede ser como se ve en la imagen, tradicionalmente con el poder del voto, o ya volviendo a términos más modernos mediante la participación ciudadana y el control ciudadano. Vamos a empezar el recorrido hablando desde la herencia colonial. Nosotros no siempre fuimos un estado como tal. Inicialmente nosotros éramos una colonia de la monarquía española. Ahí el poder residía más que todo en el rey, que también podía cederlo al administrador de la colonia, que en ese caso era el virrey. Ahí no existía democracia como tal porque, digamos, no había poder de voto. Lo más cercano que había eran los cabildos, que eran, digamos, sí, una organización de unas juntas de hombres ricos, blancos, propietarios, alfabetas, que decidían sobre asuntos no tan relevantes como el orden público y la sanidad de ese entonces. Ya luego pasamos, digamos, a la época del grito de independencia. La corona pierde fuerza. Entonces, lo que eran los cabildos empiezan a querer una autonomía política mayor, y empiezan a construir lo que es un Estado republicano, eh, que viene de república, que significa la cosa pública. Ya no el poder pertenece a una figura, sino pertenece a una colectividad. Pero hay que también hacer un énfasis en que la colectividad en ese entonces era muy distinta a la colectividad de hoy, porque la colectividad de allá seguían siendo esos hombres blancos ricos propietarios y alfabetas, en donde también se excluía a la mayoría de otras personas, negros, indígenas, mujeres, etcétera. Luego pasamos al siglo XIX, un periodo en donde se quisieron realizar varios experimentos sobre cuál era la mejor forma de gobernar. Primero se intentó pues con el Estado federal, que era darle a cada región, la antioqueña, el eje cafetero, etcétera, una autonomía política, presupuestal y de decisión, pero que
Para ese entonces, pues terminó siendo un gran fracaso debido a que las regiones por sí solas no eran autosustentables, tenían grandes problemas económicos y de violencia y estaban muy poco conectadas, era prácticamente un caos. Ya luego con la Constitución de 1886 es donde se regresa a ese Estado republicano y centralista, y se avanza a esta figura de un Estado de derecho donde ya el poder ya residía más que todo en la ley y su cumplimiento. En cuanto al movimiento, perdón, en cuanto a la época de la modernización y la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, sí, ya el Estado empieza a dar pasos hacia lo que se considera un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque ya el Estado empieza a adquirir, digamos, un carácter más intervencionista, es decir, que empieza a tener poder de decisión sobre temas como la educación, el derecho laboral y también temas económicos, más que todo de regulación. Eh, lo que vienen siendo los sectores industriales y los movimientos obreros, que eran liderados más que todo por el movimiento liberal, empiezan pues a tener también mayor autonomía, mayor poder. Y en cuanto a democracia, ya sí se empiezan a dar también pasos muy grandes, como por ejemplo en el que se remueven esas barreras existentes anteriormente de riqueza y alfabetismo para votar, y también que se empiezan a reconocer a sectores como los sindicatos como actores políticos. Ya te seguimos al Frente Nacional, periodo de 1958 y 1974, en donde para resolver un periodo de mucha violencia, conservadores liberales se sientan y deciden repartirse el poder bilateralmente cada 4 años durante 16 años. Un gobierno lo goberna, perdón, un periodo lo gobernaban los conservadores, al otro los liberales, y así se repartían, digamos, el poder para que, digamos, no hubiera tanta, ¿cómo decirlo?, tanta polarización, tanto caos. Eh, Esto tiene, digamos, algunas consecuencias como ya el poder se quedan solo dos partidos, empiezan a excluirse otros movimientos y por heridas que se dejaron del anterior periodo de violencia, pues empiezan a formarse nuevos poderes en el territorio, como lo son las guerrillas como las FARC o el ELN. Y también debido a que, digamos, se reparten bilateralmente los poderes, ¿sí? Entonces ya no llega a haber como mucha diversidad de candidatos y eso causa que lastimosamente la democracia se debilite mucho, haciendo que crezca mucho el abstencionismo. Eso sí destacó que hace justo 2 años antes de la Frente del Nacional se avanzó mucho en el tema de reconocerle el derecho al voto a la mujer. Ya llegamos a la Constitución de 1991, es el Estado, ya un Estado social de derecho, ya el eje central del Estado ya no es la ley, sino la persona y la dignidad humana, ya es el Estado tratando de priorizar que se cumplan los derechos de las personas, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo digno, y en cuanto al poder ya empieza a distribuirse un poco. Se crean instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Banco de la República. Y también se crea, digamos, esta figura jurídica para que el ciudadano pueda reclamar sus derechos ante el Estado, que es el derecho a la tutela. Y en términos de democracia también empezamos a avanzar bastante porque ya no solo el ciudadano puede votar, ¿sí?, sino participar activamente en la política, en figuras como el plebiscito, el referendo, la consulta popular o incluso en una revocatoria de mandato. Ya finalmente quiero hacer como medio, esto es adicional al trabajo,
si quieres se puede saltar, pero quiero también hacer como un complemento que es mirar cómo hemos avanzado y qué retos siguen en cuanto a la aplicación pues de la Constitución del 91. Desde ese año hasta hoy, por ejemplo, hemos podido avanzar mucho en términos de desarrollo institucional. Se han creado varios ministerios, como el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio Medioambiental, las Ciencia y Tecnología. Hemos avanzado mucho en temas de transformación digital, ya digamos a comparación de hace unas décadas, ya el ciudadano no tiene que hacer trámites de forma presencial, sino que para temas de impuestos o de consultas ya puede hacerlo todo de forma digital, y también el Estado a su vez tiene una forma de gobernanza, digamos, más digital que le permite realizar muchas cosas con mayor eficiencia y productividad. Hemos avanzado en temas de lucha contra el cambio climático, como por ejemplo la ratificación de los acuerdos de Escazú, también de los acuerdos de paz que se tuvo con la anterior organización de las FARC. Se crearon leyes a favor de las víctimas del conflicto armado, y también hace unos pocos años, como Colombia ingresó a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hemos también mejorado en temas de estándares gubernamentales. Eso sí, todavía hay unos retos muy importantes que, eh, que pues algunos estamos encaminados a resolverlos, otros no se sabe cómo se van a resolver. Por ejemplo, sigue habiendo lastimosamente una persistencia de una desigualdad estructural muy grande, en donde se ve como grandes municipios, como las grandes ciudades de Colombia, pues suelen tener alta prioridad en términos de presupuesto y gestión pública, pero en regiones de alta exclusión como el Chocó, el Catatumbo, pues todavía sigue habiendo mucha desigualdad, mucha pobreza, y parte de eso son las razones por las que, según el coeficiente Gini, nosotros como país seguimos siendo uno de los más desiguales del mundo. Todavía tenemos un sistema judicial y penitenciario muy deficiente, eh, eh, que pues todavía que tiene mucha congestión, ¿sí? Tanto en las cárceles como al resolver pues delitos. Algunos incluso han hablado de resolverlo mediante una nueva asamblea constituyente. Todavía seguimos teniendo grandes retos en cuanto a lucha contra la corrupción en el clientelismo, porque hay quienes tienen un gran, digamos, poder económico, o poder pues autoritario, por así decirlo, que siguen incidiendo mucho en las elecciones y en cómo se eligen a ciertos representantes. Hay también un reto importante en la lucha de las economías ilícitas, sobre todo en la erradicación de cultivos ilícitos. Todavía seguimos teniendo grandes retos para, para ir hacia una transición energética, porque seguimos siendo un país que depende mucho de las extracciones petroleras y de carbón. Tenemos hoy en día pues una alta polarización y una alta desconfianza a las instituciones y a las ramas, como por ejemplo la del Congreso. Y también pues seguimos teniendo brechas digitales muy fuertes, sobre todo en las regiones más, más excluidas. No siendo más, quiero agradecer a todos por su sincera atención, y espero que nos veamos en próximos trabajos. Muchas gracias.